Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy charlo con Elsa Cardoso sobre su libro The Door of the Caliph, Concept of the Court in the Umayyad Caliphate of Al-Andalus. De esta entrevista aprenderás qué era realmente la corte omeya, sin caer en visiones eurocéntricas, cuáles eran los principales símbolos y ceremonias para demostrar el poder de los califas omeyas de Córdoba, o cómo se comparaba la corte omeya con otras cortes de su tiempo como la abasí o la de Constantinopla. ¡Empecemos! Memorias Hispánicas. Primero para saber de qué estamos hablando. ¿Qué definimos como la corte omeya de Córdoba? La corte omeya podemos entenderla como una sociedad, como cualquier otra sociedad, y en este caso es una especie de microcosmos, ¿no?, dentro de la propia sociedad omeya de Al-Ándalus y de Córdoba en particular. Y en el caso de la corte entendemos el complejo palatino, que son varios palacios, no es solamente un palacio, son varios palacios dentro de un complejo en el caso de Córdoba, y particularmente en el caso de Madinat az-Zahra, que es la ciudad que los califas de Córdoba van a construir. Y toda esta sociedad incluye, claro, el soberano, su familia, sus hijos, su heredero, claro, sus mujeres, su familia más lejana, incluyendo los propios descendientes del profeta, la familia del profeta, como el caso de los Quraysh, todos los oficiales administrativos de la corte, y en este sentido integraba también todo un aparato de la corte administrativa, un aparato burocrático, y que eso significaba y simbolizaba la propia corte. Todas estas categorías, todos estos rangos de administración estaban claramente demarcados, claramente organizados de acuerdo con una estricta jerarquía. Por ejemplo, dentro de la jerarquía de los oficiales de corte, los primeros serían los chambelanes o los hujjat, como se les nombraba en árabe, los visires, los secretarios, los ulemas, los cadis, los generales, que también hay generales que van a ser muy importantes en el caso de los omeyas, los esclavos y los eunucos. No nos olvidemos que los eunucos tenían un papel muy importante en la corte y que desempeñaban cargos bastante importantes. Pero también incluía otro tipo de cortesanos, si podemos llamarles así, como por ejemplo el caso de los poetas. No nos olvidemos que la poesía era un arte muy importante en el caso de las cortes islámicas, y que era un arte tradicionalmente árabe y que además ya venía desde antes de la llegada del Islam. Toda la cuestión de la tribalidad era muy importante para la poesía, y que luego se trasplanta para las cortes, que ya son sociedades totalmente organizadas, pero que se queda como esta memoria de la poesía. Y en este contexto hay una clase que se incluía también en esta corte, que se le nombraba como la Ahla al-Adab, o la gente de las letras, o los letrados, por traducirlo de alguna forma. Y muchos de ellos también ocupaban cargos importantes, como era el caso de los embajadores. Algunos de ellos van a ser elegidos dentro de los poetas. Pero pasando a cuestiones más representativas, además de esta administración, de estos rangos, jerarquías que incluía la corte, desde el punto de vista representativo y simbólico, y también especialmente terminológico, lo que me ha llevado mi investigación a concluir es que la corte de Córdoba, además de tener sus propios conceptos y sus propias especificidades, se le nombraba como la Bab Sudat al-Khalifa, o en referencia a la principal puerta de Córdoba, la Bab Suda, que era el nombre de esta puerta, que luego también se construirá una con el mismo nombre en Madinat az-Zahra, y que representaba todo este entorno, todas estas categorías administrativas, el propio califa, y antes del califa el propio emir, y el acatamiento a la figura del califa. En suma, lo que hoy nombramos de forma
no muy correcta para el caso de las cortes islámicas como la corte del califa. Los que podían acceder a ser un ministro, por ejemplo, ¿era un grupo, por ser hijo de, o sea, era un grupo muy reducido o había maneras de no ser alguien importante y acceder a esos cargos, altos cargos de la corte? Sí, es una buena pregunta. Esto está estudiado por Mohamed Nawak, un investigador que ha hecho una investigación profunda sobre estas familias, y la mayoría, claro, algunos eran auténticas dinastías, ¿no? Que había un aparato tal que, claro, incluso los hijos de los visires muchas veces eran miembros de la propia corte, entonces ellos también pretendían ascender en esa categoría social. Luego hay el caso de algunos eunucos que también tomaban cargos como el de hajib o de chambelán. A veces cuando pensamos en eunucos pensamos que era una categoría social inferior. Sin embargo, había eunucos que eran educados específicamente para este tipo de cargos. Entonces había una clara jerarquía. Los visires y los principales cargos administrativos, muchos de ellos funcionaban a partir de un aparato que se un autoconsumo, ¿no? Y luego había otras formas también de llegar a estos cargos, y algunos de estos cargos eran también meramente nominales. En el libro mencionas que las cortes islámicas han sido estudiadas desde un prisma occidental, ¿no? Que distorsionan cómo eran en realidad. ¿Cuáles son los mayores errores y estereotipos sobre cómo funcionaban las cortes islámicas? O sea, ¿qué elementos no encajan al compararlas con cortes como la de Versalles u otras cortes que nos pueden venir a la mente de la Europa moderna? Y yo creo que es muy significativo que automáticamente cuando nosotros pensamos en una corte, automáticamente la primera cosa que nos viene a la cabeza es la corte de Versalles, el palacio de Luis XIV, y toda su representación, incluso en los modelos que vemos, por ejemplo, en Hollywood, como la corte y la sociedad que se desarrollaba también en torno a Marie Antoinette, una película que se tornó muy, muy conocida, o incluso una más seria, como la de la muerte de Luis XIV, ¿no? Entonces, todos estos modelos influyen mucho en la forma como nosotros pensamos la corte y las preguntas que hacemos. No solamente en términos populares, ¿no? Como pensamos la corte de forma popular, pero también desde el punto de vista académico. Y esta forma también de pensar la corte se debe mucho a un libro que en el caso del mundo académico, ¿no? Que he titulado La sociedad de corte, del historiador alemán Norbert Elias, y que ha hecho por primera vez, ha pensado la corte, y en específico la corte de Luis XIV, como una sociedad con su propio funcionamiento, como una sociedad microcósmica, como yo decía al inicio, y a pesar de que no era la intención del autor que esta sociedad se pensara como la creadora de un modelo de sociedad de corte, el resultado ha sido precisamente el de proyectar la sociedad francesa de Luis XIV como prácticamente creadora de un modelo única a los ojos del imaginario popular, pero en este caso también académico. Estas diferencias de funcionamiento, que yendo ya directamente a la segunda pregunta, son uno de los equívocos más grandes que tenemos en torno a las cortes islámicas, y que es el equívoco también de la terminología. En primer lugar, la terminología, cuando pensamos corte, estamos utilizando una terminología occidental, especialmente para las cortes modernas. Esta terminología, sea el modelo, sea el propio concepto, no se aplican a las sociedades de corte islámicas, que no dejan de ser auténticas sociedades de corte solamente porque no siguen este modelo francés. De hecho, su modelo es
muy anterior a los modelos occidentales, ¿no? Y en el caso de Córdoba hay un modelo específico, un modelo islámico, único también, omeya, ¿no? Porque claro, se integra dentro de un lenguaje ceremonial y ritual de las cortes islámicas en las que se incluye la corte abasí o la corte fatimí, pero también con sus propias especificidades. Y el caso de la terminología, yo creo que es muy importante porque cuando pensamos en la propia terminología omeya, la propia palabra subda es una palabra que nombra una simbología que llega, por ejemplo, hasta el trono, o sea, puede nombrar en su forma masculina, puede nombrar el propio trono, en su forma femenina, lo siento, suda, que significa el asiento de poder, y en la forma masculina, por ejemplo, significa como una especie de barrera, no una especie de protección. Entonces, no es casualidad que Sud sea el nombre que se le da a la muralla de la China. Entonces hay una percepción de que hay una inaccesibilidad y en este caso en torno a la propia figura del califa y como representación de su poder y de su trono, que es su asiento de poder. ¿De qué manera se puede evitar caer en esos sesgos eurocéntricos para reconstruir de manera más fidedigna cómo era la corte omeya? Claro, es a partir directamente del estudio de los textos andalusíes, en este caso, interpretados a partir de sus propios conceptos y interpretados a partir de su propia terminología, porque claro, cuando nosotros nos preguntamos qué es la corte, pero no sabemos cómo se nombra la corte, a lo mejor la propia terminología nos va a dar una serie de pistas que nos indican su simbología y la propia forma de funcionamiento, ¿no? Como en el caso que yo estaba explicando de la Bab al-Sudda, ¿no? Esta tenía una simbología de acatamiento, incluso de percepción de la propia corte, y lo que pasa es que partimos de ideas ya hechas. Hay una investigadora libanesa que fue quien llamó la atención para este gran problema de definición, el gran problema terminológico, que se llama Nadia María Al-Sheikh, y ella tiene varios trabajos sobre la corte abasí, y claro, este era el máximo problema, porque incluso en árabe, como se nombra hoy en día la corte, como la palabra que se usa, que se dice balat, y que viene de palacio en latín, ¿no? No es la misma palabra que utilizaban en las fuentes islámicas medievales, sea para el caso abasí, sea para el caso omeya o fatimí. Y también es verdad que el orientalismo a menudo juega aquí un papel que pretende reducir a estas cortes a un mero capricho de un déspota oriental, ¿no? La reducción de la propia corte a veces a una especie de espacio del harén del califa o del sultán y en fin, que eso muchas veces no nos lleva más allá del entendimiento de que esta corte en realidad era un auténtico aparato administrativo y burocrático, era un estado dentro del estado. ¿Qué semejanzas y qué diferencias encontramos entre lo que es la corte omeya y otras cortes contemporáneas islámicas como la abasí o la fatimí, o incluso, por ejemplo, también otra corte del mundo cristiano, la bizantina, que también es muy conocida? ¿Hubo, digamos, influencias mutuas ahí? Hay un lenguaje común entre estas cuatro cortes, la omeya, la abasí, la fatimí y también la bizantina, y esto no significa que siempre estuvieran de acuerdo con sus modelos, ¿no? Lo que significa es que este lenguaje común era entendido mutuamente, aunque no siempre era seguido. Una de las principales formas de entender estas dinámicas es la propia puesta en escena de estos modelos, que sin duda que el ritual y el ceremonial juegan un papel muy importante en cómo se entendía la propia corte, porque ese ceremonial replicaba la propia jerarquía de la corte. O sea, por ejemplo, cuando el califa omeya daba una recepción, y describía las categorías y los rangos administrativos que asistían y en qué espacio asistían en el salón, pues ahí ya está replicando cómo se entendía la propia administración omeya.
quiénes eran los cargos más importantes y quién ocupaba el papel central dentro del salón, primero el califa y luego sus herederos, sus hijos y todos los oficiales de corte. Y lo que he intentado hacer en el libro es justamente a partir de cómo se representaba el ritual. He estudiado los conceptos de la corte omeya de Córdoba y luego he hecho una comparación preliminar a partir del ceremonial para entender cómo funcionaban y cuáles eran las innovaciones que tenía cada una de ellas y qué influencia mutua tenía cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la corte abasí, esta comparación era esencial especialmente porque las fuentes omeyas nos dicen que las principales innovaciones que se reciben en la corte omeya de Córdoba, especialmente a partir del cuarto emir de Al-Ándalus, Abderrahman II, que es el gran introductor de la pompa y de la majestad, sabemos que se hace a partir de una serie de elementos y modelos orientales provenientes de la corte de Bagdad. Pero también sabemos que hay muchos elementos que no se van a integrar en la corte omeya, o sea, hay como una transformación, hay varias innovaciones, varias influencias mutuas, pero luego se transforman y se adaptan al propio lenguaje omeya y se crea un lenguaje omeya específico, ¿no? Lo mismo había pasado con las conquistas musulmanas, que hay una serie de elementos ceremoniales que se van a integrar a partir de la corte sasánida o a partir de la propia corte bizantina y que se transforman en un lenguaje que tú puedes identificar claramente como un lenguaje omeya, por ejemplo, en el caso de los omeyas de Damasco. En el caso de los abasíes, sabemos que en la figura del califa abasí cada vez era una figura oculta que no se dejaba ver incluso en las propias ceremonias de corte. Sí, entonces, hasta físicamente con una cortina así, ¿no? Eso es, existía un sitr, una cortina que el califa podía levantar o no, dependiendo de lo que le apetecía. Pero desconocemos su existencia en el caso de Al-Ándalus. Si existía, no tenemos mención de este sitr. Sabíamos que el califa estaba casi totalmente oculto por toda la decoración del salón en su trono sarir. Y sabemos esto por la descripción de la embajada de Juan de Borse, embajador de Otón I. Él dice que el califa estaba solo en el centro del salón, oculto. O sea que había alguna especie de ocultamiento en el propio salón, pero no nos dice que existía una cortina. En el caso del ceremonial fatimí, uno de los principales elementos que se puede distinguir también entre los abasíes y los omeyas es que el ceremonial fatimí siempre se ha visto como un ceremonial muy procesional, o sea, era una parte muy importante de la vida pública del Cairo, que el califa, a pesar de que también estaba siempre rodeado de su corte, que no dejaba prácticamente espacio para que vieran al califa, pero que hacía las procesiones en las festividades religiosas, visitaba las principales mezquitas durante esa procesión, y en el caso del califa abasí, progresivamente ese tipo de cabalgatas o de ceremonias procesionales se van cada vez más desapareciendo. Depende mucho también de la propia estructura de cada ciudad, pero sabemos, por ejemplo, en el caso fatimí que había un cargo administrativo que se llamaba el Sahib al-Bab, o sea, el señor de la puerta, o sea que también existía toda esta simbología en torno a la puerta. Y en el caso bizantino tenemos también esta representación de la puerta a través de la puerta monumental de Calque, ¿no? De la puerta de entrada a Constantinopla. Sabemos que, claro, las festividades religiosas son totalmente distintas del resto de las ceremonias que existían en el mundo musulmán, pero sabemos que en las propias recepciones de corte hay muchos modelos que son semejantes a los modelos que luego se adoptan en las cortes musulmanas, y uno de los elementos principales es la proskinesis. En la proskinesis o la prosternación
adapta desde el ceremonial persa al ceremonial romano y bizantino, ¿no? Y que van a entrar poco a poco en las cortes islámicas. En un principio no era bien visto, sea en el caso de los abasíes, en el caso de los omeyas, pero progresivamente es un ritual que tiene muchos matices, pero que se va aceptando. ¿Por qué era tan importante, digamos, la puerta de la Suda de Córdoba? O sea, tú ya has mencionado un poco para separar como el espacio del soberano y el resto del mundo, ¿no? Creo que también, no recuerdo mal, de las investigaciones, también era donde se ejecutaba públicamente a gente, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Sí, sí, efectivamente. Esta era una puerta que tenía, parece que tiene multifunciones, pero en realidad todo es la misma simbología, la misma función y esa representatividad del califa y del soberano como el soberano constructor, el soberano Una Hasi. figura omnipotente, ¿no? También. Claro, es una figura omnipotente, una figura de perdón, una figura de justicia también. Y claro, esta referencia principal sabemos que es una referencia a una puerta física en la ciudad de Córdoba, como yo he dicho al principio, y después, tras su construcción a partir del 936 en la propia ciudad palatina de Madinat Zahra, y la puerta representaba el entorno palatino, el palacio y sobre todo el acatamiento a esta figura del califa. Esta representación se plasmaba también en el ámbito arquitectónico, por ejemplo, a través de la construcción y de la reproducción de este gran arco califa al-Omeya, que conocemos también en la propia ciudad de Madinat Zahra, en el Salón Rico, hoy en día conocido como el Salón Rico, pero antes que se nombraba el Salón Oriental. El arco en herradura es uno de los elementos más característicos donde estaba el trono del califa. Por lo tanto, esta puerta representa también ese trono, y una vez que se reproduce en la propia ciudad de Córdoba y se reproduce su arquitectura en otras ciudades del resto del territorio andalusí, por ejemplo, una de las más importantes, la de la fortaleza de Gormaz, que era una puerta que además parece ser que no era accesible, que era la representatividad del califa, o sea, todos los súbditos cuando llegaban a ese territorio veían esa puerta, y esa puerta representaba la corte del califa y el acatamiento a la figura del califa, especialmente en una zona de frontera, una zona de marca que tenía unas lealtades volátiles, ¿no? En las fuentes, cuando leemos que un embajador o un gobernador venía a su puerta o llegaba a su puerta, en el caso de Córdoba, significaba entrar a la presencia del califa, significaba el acatamiento al califa. Esta simbología existiría también en el propio Oriente Omeya, donde las puertas, los palacios omeyas, por ejemplo, del desierto, hoy en Jordania, también se encuentra esta simbología de la puerta, y creo que podríamos encontrar también esta simbología en la propia época del profeta. Para darte algunos ejemplos de esta simbología de la puerta, cuando Al-Hakam I está moribundo, se dice que pide a su hijo y su heredero Abderrahman II que vaya a la puerta para tomar ahí las riendas del poder, incluso antes de su muerte. Además, lo que decía Al-Hakam I es que debía de tomar la valla o la jura en el propio palacio, y que debía de vivir en su propio palacio, pero Abderrahman II llega a una especie de consenso, porque presuntamente era tan piadoso que no quería quitar la importancia del poder de su padre, y entonces durante este tiempo de transición entre la muerte de su padre y su ascensión efectiva al poder, además de haber tomado la valla, se va a vivir en la puerta. O sea, en la puerta tenían los apartamentos superiores donde el heredero podía vivir, y ahí se queda hasta
que muere su padre. Y también es muy significativo que cuando el califa o el emir sale en campaña militar, deje un heredero o uno de sus hijos, cuando el heredero le acompañaba en campaña militar, lo deja viviendo en los apartamentos superiores de esa puerta. También es significativo que a la vez en la puerta, sea de Córdoba, sea después de Madinat al-Zahra, estuviera el despacho del Sal Medina de Córdoba y luego el Sal Medina de Madinat al-Zahra. Y en este último caso, ahí él juzgaba a los cortesanos que en fin tenían problemas con el poder, entonces tenía toda esta representatividad de Sal Medina, que representaba la propia figura del poder también. Antes ya lo has mencionado un poco, pero ¿de qué manera el diseño de los espacios del Alcázar de Córdoba y también de la ciudad palaciega de Madinat al-Zahra reflejaban esas jerarquías sociales y la distancia que había entre el soberano y sus súbditos? Sí. Desafortunadamente no conocemos bien la arquitectura del Palacio de Córdoba porque tenemos algunas descripciones en las fuentes, o sea, hay algunas cosas que podemos reconstruir por las fuentes. Claro, hablas del Alcázar de Córdoba, ¿no? Porque está desaparecido. Claro, el Alcázar de Córdoba está desaparecido, no se conoce bien su materialidad, podemos conocer algunos elementos y algunos nombres de algunos de sus salones, pero como hoy en día lo que sería el Alcázar de Córdoba, Omeya, está debajo de los alcázares de los reyes cristianos, del Palacio Episcopal y del Seminario, no sabemos, no se puede excavar, ¿no? Pero sí conocemos mejor la espacialidad de Madinat al-Zahra, que es una ciudad que empieza su construcción a partir del 936, y sabemos que es una ciudad, o al menos la parte del complejo palatino, que está distribuida espacialmente por 3 zonas, una especie de terrazas, ¿no? Y que simbolizan precisamente esta jerarquía de poder. Entonces, en la zona más alta que conocemos, ahí estaría el palacio del califa y también estaría, pero en una zona un poco más abajo del palacio califal, el palacio del heredero. O sea, existía esta topografía de la localización de Madinat al-Zahra, que se elige como localización de Madinat al-Zahra, se toma también para poder reflejar esta jerarquía. Y luego la zona central de la ciudad, a pesar de que la ciudad no hay la parte de la ciudad que está excavada es muy baja, ¿no? La parte que está excavada es especialmente la parte del complejo palatino. Luego hay todas las zonas de residencia, etcétera, de la ciudad que no se encuentran excavadas, ¿no? Pero esta parte del complejo palatino, la parte principal la ocupaba el salón, lo que hoy se nombra el Salón Rico, y que se nombraba el Salón Oriental, y que estaba enfrentado a un otro salón que se llamaba el Salón Occidental, no por su localización en la parte occidental o oriental, pero por su simbología, porque se dice que los omeyas, a los omeyas pertenecía el occidente y el oriente como califas y como herederos del califato de Damasco, y que entonces esta herencia representaba los 2 orientes, o sea, representaba su poder sobre los 2 territorios. Como yo ya había dicho, la descripción del propio ceremonial deja muy clara el orden de precedencias de los oficiales de corte, y en el caso del salón oriental y occidental esto es muy evidente, porque en estos 2 salones, como ya se ha demostrado, por ejemplo, por el director del complejo de Madinat al-Zahra, Antonio Vallejo, que el califa y el heredero residían a la vez en estos 2 salones. Primero los cortesanos eran recibidos por el califa omeya y luego seguían para la recepción con el heredero. Entonces este juramento se daba a toda la familia omeya. Y a este ceremonial solamente accedían las principales jerarquías de la corte omeya. O sea, los ciudadanos de Córdoba solamente asistían una vez, por ejemplo, cuando se recibían embajadores,
que hacían como un recorrido entre Córdoba hasta llegar a Madinat al-Zahra, ahí sí la población podía verles, ¿no? Pero la población no veía el califa, no veía su recepción, ¿no? Mientras que en el ceremonial público, en el que podemos incluir los castigos ejemplares en la propia puerta de Córdoba, sí que asistían. Y entonces la puerta de Córdoba, como tú bien has mencionado, ha sido como el escenario principal de dos castigos. Voy a poner el ejemplo de dos castigos. Uno de ellos, la exposición de los restos mortales de los Banu Hafsun, de Omar bin Hafsun, ya después de muerto, que después de la conquista de Bobastro, Abderrahman III ordena que se exhumen sus restos mortales que comprobaban su apostasía al Islam. O sea, él estaría enterrado a la usanza cristiana. Él va a ser castigado no por ser cristiano, pero por la apostasía al Islam, juntamente con sus dos hijos, que son colocados como crucificados. Sí. La crucifixión no es la mejor expresión, porque en realidad son expuestos en maderos, no en una cruz. Y estuvieron ahí expuestos durante años. Hasta que creo que una crecida del Guadalquivir se lo llevó, ¿no? Sí, eso es. Entonces hay un castigo público ya post-mortem en este caso, pero que representaba la rebeldía de Al-Ándalus. O sea, los Banu Hafsun representan los máximos rebeldes de Al-Ándalus contra el poder central, la apostasía al Islam. Y todas las tinieblas de Al-Ándalus parece que se debían a la rebeldía de los Banu Hafsun. Y luego otro castigo muy significativo es el de 10 oficiales del ejército omeya después de la derrota de Simancas, en que el ejército califal de Abderrahman III pierde contra un ejército cristiano liderado por Ramiro II de León. Hay como una debandada del ejército califal de muchos oficiales y que van a dejar incluso al califa expuesto, ¿no? Su campamento militar va a ser saqueado, el Corán del califa va a ser saqueado, su cota de malla, ¿no? En fin, toda una serie de elementos simbólicos. Y entonces el califa pretende exponer o encontrar culpables de esta gran derrota, ¿no? Encuentra a los oficiales de corte que presuntamente habían abandonado el ejército a su suerte y los va también a colocar en maderos todavía vivos en una especie de ático que se construye al lado de la Baba Suda. Y ahí el califa va a hablar a la propia población. No sabemos si la población le escucha muy bien o no, pero habla del contrato que hay entre la superioridad y la fuerza del poder omeya y la aceptación de este poder por la población, siempre y cuando esté protegida. Entonces, este pacto de poder había sido quebrado por los 10 oficiales. Y ahí van a estar también expuestos. Y otro ceremonial público podemos incluir también la distribución de limosnas, presidida por el propio califa en el caso de Al-Hakam II y su heredero, o la asistencia a la salida del ejército. Una de las ceremonias que más destacan, ¿no? y que más se repite, y lo hemos visto mucho en la historia del Andalus, de la Al-Andalus Omeya, es la ceremonia del juramento de fidelidad al emir o califa, la baya. ¿Cuáles son los orígenes de esta ceremonia y qué simbolismo tenía? Esta ceremonia se establece luego tras la muerte del profeta, a partir de la elección del primer califa Rashidun, Abu Bakr, que era un compañero del profeta, y presupone un acuerdo. Este reconocimiento de autoridad, el juramento de lealtad, que como podemos traducir la baya, es una especie de contrato, ¿no? De hecho, la palabra presuntamente vendría de una especie de contrato, casi de compra y venta, ¿no? de un acuerdo. Y el califa aquí se hace representar como el máximo representante de Dios y de la comunidad de los creyentes, a quien jura también protección, ¿no?
y romperlo puede ser punible con la muerte, como vemos en los dos casos que yo ya he mencionado. Lo que sí que sabemos es que se hace en un orden jerárquico, ¿no? O sea, primero familiares omeyas, luego cortesanos así, ministros. Primero el juramento de la Hassa, que significa literalmente los privados, que son los cortesanos, y que hacen esta ceremonia dentro del propio palacio. Por ejemplo, los primeros normalmente que juran son los hermanos y los tíos, o sea, los familiares más directos, y que cuya existencia podría potencialmente Amenazar, ¿no? presuponer una amenaza al poder del soberano al que se está jurando, ¿no? Y después toda la categoría de ministros, o sea, las categorías que vemos representadas en las recepciones, sea diplomáticas, sea de las festividades religiosas, es la misma forma y la misma jerarquía que se usa para la valla también. Conocemos una fórmula que los familiares pronunciaban reconociendo al califa. Hay esta orden de precedencias, como bien has dicho, y luego en la valla de la Hassa, de los privados, y luego hay la valla de Al-Amma, que es la valla de la población. Y este juramento se hace a partir de la mezquita, a partir de un representante del califa, y alguno de sus oficiales recibe la valla. Esta ceremonia ha sido estudiada para el caso del occidente islámico por Alejandro Peláez, que tiene una tesis en la que estudia todos estos rituales de la valla y que esperemos ver publicada en breve, y que sin duda esta representación jerárquica, como tú has dicho, es muy importante también para conocer la propia forma de la corte. ¿Sabemos si este juramento de la valla del pueblo llano en mezquitas se hacía solamente en Córdoba o sabemos si también se hacía por otros lados de Al-Ándalus? Es una buena pregunta y no sé si puedo contestarte. Porque quizás no hay información, o sea que... No. Cuando el califa Abderrahmán III decide declarar el califato, envía un escrito, una carta a todos los gobernadores de Al-Ándalus, en la que dice que a partir de ese momento tienen que jurarle como tal, y sabemos que el llamamiento de las mezquitas se pronunciaba el nombre del emir o del califa correspondiente en ese momento. Entonces, una de las cosas que se le acusa a Omar bin Hafsun es que había pronunciado el nombre del califa Fatimi en algún momento, y por lo tanto hay esta quiebra del juramento de lealtad. Entonces, yo no sé si se hacía la bayat al-amma en las mezquitas de otras ciudades, pero presuponemos que sí. A lo mejor Alejandro sabrá mejor que yo esto, pero presuponemos que sí, una vez que además el nombre del emir o del califa se pronuncia en esas mismas mezquitas. En el libro mencionas, hablando ahora de simbolismos, que los califas omeyas de Al-Ándalus eran comparados con el sol en la poesía panegírica, la propaganda, digamos, a sueldo de los omeyas. ¿De qué manera este simbolismo solar fortalecía su autoridad? O sea, ¿qué importancia tenían esas referencias astronómicas y astrológicas en las sociedades islámicas medievales? Pues la astrología era una importante ciencia en las cortes medievales islámicas. Eso está estudiado, por ejemplo, por Julio Samsó, y más recientemente, en el caso de los omeyas de Damasco, por Antoine Bourfut, que conoce más el caso oriental. Estas metáforas están relacionadas con el cosmos, y es muy importante, por ejemplo, en el caso de la poesía, que era donde estas metáforas se daban más. Como yo he dicho, es un elemento muy importante en la propia estructura de la corte. Hay muchas cosas que se pueden decir a partir de la poesía, muchos debates que se hacen a partir de la poesía. Por ejemplo, en el caso del historiador andalusí y poeta del siglo X, Ibn Abd al-Rabihi, él describe el califa Abderrahmán III como un sol naciente
quien se volvía la luna llena en las tinieblas de la tierra. Es decir, que representaba el califa como la luz que ilumina la tierra y interrumpía el mal, asociando este fenómeno astrológico al cesar de la rebelión política vista como las tinieblas. O sea, las tinieblas era una metáfora que se daba, por ejemplo, a los Banu Hafsun, que sembraban las tinieblas por Al-Ándalus. Y por otro lado, esta comparación tiene también claras resonancias místicas asociadas a la luz del profeta Muhammad, nombrada como la Nur Muhammad. Entonces, que hay como casi una comparación, si podemos decirlo así, casi divina, entre la figura del califa y la figura del propio profeta. Estas metáforas, también hay varias metáforas relacionadas con otros fenómenos meteorológicos, como el caso de las lluvias. Por ejemplo, en el caso de los castigos públicos, muchas veces se representa al califa como protagonista de una lluvia que purifica al Andalus tras la crucifixión de los rebeldes, en este caso de Bobastro, los Banu Hafsun, cuando el propio profeta también era conocido como la lluvia de misericordia. Entonces hay aquí un claro programa de propagandístico que pretende relacionar los omeyas como los descendientes verdaderos del profeta. Por ejemplo, también en la propia arquitectura de Madinat az-Zahra, como yo mencionaba, también está presente en la poesía y viceversa. Cuando se dice que la dinastía de los omeyas brillará en el Oriente y Occidente o en los dos Orientes, Mashriqain, que es el término utilizado, que es los dos Orientes, lo que quiere decir es que los omeyas tienen derechos ancestrales en los territorios, sea de Al-Ándalus en Occidente, sea en el caso de Oriente, donde los abasíes habían destronado la verdadera dinastía califal de los omeyas de Damasco, ¿no? Y esta memoria se subraya muy a menudo en esta poesía panegírica. Por ejemplo, se dice que Siria se levanta para recibir al califa, Siria o Sham, que era la palabra que se utiliza para Siria, y que además en esta misma poesía panegírica se hacía referencia directa a la decadencia califal en Irak, o sea, de los abasíes, y en Kairawán, que eran los rivales fatimíes de los omeyas, y que estaban asociados a una heterodoxia del Islam, porque ellos eran ismailíes, o sea, profesaban una rama del chiismo, ¿no? Que hay una serie de elementos que se asocia a este programa, que luego está plasmado también en la propia Ciudad Palatina. Por ejemplo, no sé si has visitado el Salón Rico, pero hay todo un programa en los paneles, en los atauriques, de estrellas, lunas, en fin, todos unos elementos astronómicos que están presentes en la ciudad y que fueron estudiados por Manuel Asien y que están reflejados en la propia legitimidad de las fuentes textuales. Las coronas eran un símbolo de realeza en las sociedades europeas cristianas. Esto se veía así tanto por los propios cristianos como por los musulmanes. Pero digamos, ¿hay elementos visuales así semejantes que sirviesen para construir ese poder del califa? Porque creo que los turbantes no eran tan importantes, pero corrígeme si me equivoco. Sí, yo creo que tenían igual de importancia los turbantes. Y, por ejemplo, en el caso de los fatimíes, se nombraba el turbante como Taj, una traducción aproximada sería precisamente la corona. Entonces hay una simbología clara y el tipo de turbante que se utilizaba también era muy importante. Maribel Fierro ha estudiado esto y precisamente también la terminología, cómo se nombraba este tipo de tocado. Pero es verdad que las coronas siempre se han visto asociadas, las coronas como las conocemos nosotros, ¿no? Europeas, siempre van a ser asociadas a un tipo de símbolo, de insignia
extranjero al Islam, ¿no? Por ejemplo, un caso muy evidente es cuando el gobernador de Al-Ándalus, Abdelaziz, hijo de Musa bin Nusayr, el conquistador de Al-Ándalus, cuando él decide, a través de la influencia presuntamente de su esposa, la viuda o la hija de Rodrigo, dependiendo de la fuente, sabemos que se llamaba Ayla o Igilona, y que presuntamente bajo su influencia él en una de estas transmisiones había utilizado una corona, porque un soberano sin corona no era soberano. Esto sería lo que decía su mujer. Hay otras transmisiones, otros textos que sustituyen la corona por el trono, presuntamente, decide utilizarla solo dentro de su casa. Pero alguien le va a descubrir y le van a asesinar debido a esta heresía, ¿no? Que se dice que se había convertido al cristianismo. Entonces hay aquí una clara asociación de estos símbolos como elementos simbólicos del poder cristiano. Pero también sabemos que en el caso de los fatimíes, esta especie de taj, que en realidad no era bien una corona, pero sí un turbante, que se daba un nudo en torno a una especie de gorra que se llamaba calansúa, una gorra alta y que estaba incrustado de joyas. Entonces debía de ser algo realmente llamativo, ¿no? No sabemos bien cuál era el tipo de tocado para los omeyas de Córdoba, pero sabemos, por ejemplo, que cuando el Hajibo, el chambelán al-Mansur, lleva al tercero califa de Córdoba, Hisham II, que estaba totalmente bajo su influencia, en una cabalgata por Córdoba, se dice que él tiene unas vestimentas totalmente magníficas, con un turbante que está en torno a una calansúa, con una pluma, y que también llevaría un cetro. Esto es las únicas, hay muy pocas referencias a este tipo de insignias que llevaba el califa. Sabemos que también tendría un sello, un anillo sello, ¿no? El Corán, como yo ya he mencionado, para el caso del pillaje del campamento de Simancas. La tienda era también un gran símbolo durante la campaña militar. Incluso cuando el califa no salía en campaña, su general Khalid llevaba su tienda. Entonces eso ya tenía la representación del propio califa. Los estandartes, en el caso también de la simbología de guerra, y estos estandartes podían representar uno de los principales símbolos asociados a los omeyas, que era el falcón de los omeyas o el águila, que estaría representado en todo este programa simbólico omeya. Y esto está estudiado, por ejemplo, por Javier Albarrán, que estudia toda esta simbología de la yihad. Y por otro lado, la puerta es uno de los elementos principales de esta simbología, que luego se reproduce a partir su modelo en varias puertas del territorio andalusí. Tenemos algunas representaciones de figuras que creemos que son figuras de soberanos, como por ejemplo en el caso de los botes de marfil, o por ejemplo el Ataifur de Guadalajara, que es cerámica y que representaría el califa encima de un camello. Se ve, por ejemplo, en este tipo de representaciones la existencia de un trono, en algunos casos de un turbante, la copa del mundo, que significa precisamente la simbología del poder califal. En fin, que hay algunos elementos, pero que no tenemos una descripción como existía para el caso Fatih, por ejemplo. Esto ya lo has mencionado bastante, ¿no? Pero fuera de Córdoba, por todo el largo y ancho de Al-Ándalus y también del Magreb omeya, ¿cómo se hacía sentir simbólicamente el poder del califa? Has dicho, por ejemplo, el tema este de las puertas y arcos de herradura, ¿no? Y también lo de invocarlo en la mezquita. Pero aparte de eso, ¿alguna cosilla más, alguna ceremonia más que se hiciera? Conocemos las ceremonias de Córdoba.
las ceremonias de majlis o ceremonias de salón, por ejemplo, por festividades religiosas o por recepciones diplomáticas. Pero en el caso de otro tipo de ceremonias por el territorio andalusí, conocemos una, por ejemplo, cuando el califa Abderrahmán III sale en campaña militar y recibe a la reina regente Toda Aznares de Navarra y la recibe, ella presuntamente era su tía, había un grado de parentesco con Abderrahmán III y él la recibe en su campamento militar, presuponemos que en su tienda, pero no tenemos muchas descripciones de este tipo de ceremonias, al menos fuera de Córdoba yo no las conozco. Y ya para terminar, Elsa, ¿qué podemos esperar de tus próximas investigaciones? Me gustaría seguir con estos temas relacionados con la corte omeya, pero también yo cuando empecé a trabajar sobre la corte omeya me he propuesto hacer una comparativa con otros califatos, como el caso del califato abasí, el caso del califato fatimí, pero al final ha sido una comparativa más bien preliminar y me gustaría mirar, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la terminología y los conceptos existentes en estas cortes y también me gustaría trabajar también algunas perspectivas de género para la propia corte omeya de Córdoba, cómo se había involucrado a la mujer en todas estas dinámicas de poder también. He trabajado más recientemente sobre la historiografía, que es un tema que últimamente me ha apasionado bastante, como el uso de la historia de Al-Ándalus en el mundo contemporáneo en la política, en la literatura, y me interesa especialmente el caso del occidente islámico, del Garb al-Ándalus, y especialmente todas las cuestiones relacionadas con una especie de proto-nacionalismo relacionado con el caso portugués, que sería el heredero del Garb al-Ándalus. Como yo soy portuguesa, me interesa este tema. Y también he trabajado más recientemente sobre las taifas del occidente islámico. En fin, espero poder seguir haciéndolo. Pues muchas gracias y estaremos atentos a tus próximos trabajos. Muchas gracias. Vale. Aquí termina la entrevista. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete si eres nuevo y comenta si se te ha caído alguna idea preconcebida que tenías. Puedes apoyar mi divulgación en patreon.com/lahistoriahispana y conseguir beneficios exclusivos como acceso anticipado a todo mi contenido, aparecer en los créditos o merchandising exclusivo. Gracias por escucharme y hasta la próxima.